Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Jorge Salazar. Hoy les tengo un tema muy interesante. El título, Características de un equipo ganador. Pero antes, ¿por qué no le pedimos a Dios la dirección? Oremos. Nuestro Dios, necesitamos en este momento tu dirección y tu ayuda. Que tu Espíritu Santo esté para dirigirnos y podamos aprender mucho de este tema. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se ha preguntado usted qué hace poderoso un reino? ¿De qué depende, de qué elementos hace que una nación sea grande? En este tema vamos a ver que para ser grande un reino se necesitan tres características o tres elementos. Esos son, en primer lugar, el equipo ganador debe estar formado por un liderazgo capaz, un Estado competente y un pueblo unido y colaborador. En la Biblia se presentan estos tres elementos en la historia donde se iniciaba el reinado del rey David. Y nosotros podemos ir a la Biblia, a cualquier texto, sabiendo y estando seguros que esas cosas fueron escritas, las del Antiguo Testamento principalmente, para nuestra enseñanza, para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. En Apocalipsis 12:17 encontramos algo interesante. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí se presenta al pueblo de Dios en los momentos finales de la historia teniendo una guerra. Ahora, ¿qué elementos van a ser los que ayuden al pueblo a alcanzar la victoria? Podemos obtener realmente una respuesta en la Biblia. Así que vayamos a esa historia del Antiguo Testamento, cuando David es coronado rey, y veamos qué es lo que hizo a David un rey tan poderoso y a su reino algo tan floreciente. En primer lugar, dijimos, es el liderazgo. Veamos ahí lo que sucedía. En Primera de Crónicas 11, versículos 3, dice: vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Saúl acababa de ser muerto, y ahora comenzaba una nueva etapa para el reino de Dios, para su pueblo. Un nuevo líder nacía. ¿Y qué capacidad tenía este líder? ¿Qué característica? Miren las características de David. Y dice: David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Es importante que un líder, principalmente un líder espiritual, tenga estas características. Un líder que adelante, un líder que avance, un líder que vaya creciendo, pero sobre todo que Jehová de los ejércitos estaba con él, me dice la palabra. Este hombre tuvo éxito porque Dios estaba con él, pero logró también con su influencia atraer gente que le ayudara y formar un estado, un ejército poderoso, unido, capaz. Esa es una de las características del líder. Es el factor aglutinante, el que repara las barreras de división y ahora hace un grupo unido para luchar por una causa común. Y David era esa clase de líder. Y miren qué clase de ejército logró formar, porque en el capítulo 12, versículos 22, encontramos cómo era el ejército de David, los que asistían a este líder. Dice 12:22, porque entonces todos los días venía ayuda a David. Cada día iba creciendo su ejército.
hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Ese texto cautivó mi imaginación, porque yo me puse a imaginar que el reino o el ejército de David tenía un ejército semejante al ejército de los cielos, al ejército de los ángeles, donde todo es victoria, donde todo es unidad, donde todo es fuerza. Ahora, nosotros veamos qué características tenía este ejército de Dios, o este ejército que logró David formar. La primera característica que encontramos es una actitud dispuesta a pelear. Tenía una actitud dispuesta a pelear. Veamos, por ejemplo, en los versículos 36 y 38. Dice, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. El 38 me dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear. Dice que había algo que era común en el ejército de David, y era que todos tenían la disposición. El versículo 38, todos estos hombres de guerra, este ejército, todos tenían la disposición. Eran voluntariosos para realizar la empresa. Estos hombres tenían una actitud, ganas, entusiasmo, tenían chispa. Y lógicamente, al tener una actitud, todas sus habilidades podrían seguir hacia adelante. El pastor Erwin Shell dijo en una cita muy interesante, dice, obviamente hay algo más que facilidades y competencia que da el triunfo. Estoy por creer, dice él, que el catalizador se puede definir en una palabra actitud. Cuando nuestra actitud es correcta, nuestra habilidad alcanza el máximo de efectividad y los resultados inevitables le siguen. Esto es verdad en el ejército de David, porque la gente comenzó a tener esa disposición. Los hijos de Zabulón, los hijos de Aser, ellos estaban dispuestos a ir hacia la guerra. Qué lindo sería una iglesia, un pueblo donde todo el mundo tuviera una disposición por ayudar, por ser voluntario, para hacer grandes cosas para Dios. La iglesia cristiana necesita hoy día más soldados dispuestos, voluntariosos, para que su iglesia, su ministerio, su empresa sea mejor y vaya creciente y exitosa. Así que un factor importante que encontramos en el ejército de David era esta actitud para pelear. Iban preparados. Ellos no pensaban que la derrota iba a venir. Ellos pensaban que podían ser ganadores y victoriosos. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando caminamos en la vida cristiana, que si iniciamos la carrera, un día también la vamos a terminar con éxito, porque estamos del lado del Señor. Otra segunda característica, que es muy importante, nos dice que estaban listos, preparados. Ahora, mi pregunta es, en una guerra, ¿nosotros vamos a prepararnos o vamos preparados para la guerra? Lógicamente, tenemos que ir preparados ya. Miren la definición de listo que se da en el diccionario Webster. Preparado o listo es alguien que está preparado mentalmente y físicamente para alguna experiencia o acción. Además dice, es diestro y hábil y está también inmediatamente disponible para ir. Así que estos soldados no solo tenían una actitud positiva, sino también ellos estaban preparados emocional, físicamente, también para ir a pelear a la guerra. De nada serviría si tienen una correcta actitud, si no saben cómo manejar las armas, ¿verdad? Este ejército nos dice, por ejemplo, el versículo 24, me dice aquí que los hijos de Judá traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. Así que venían con sus armas,
pero estaban listos para usarlas porque habían recibido el entrenamiento adecuado para poder ir a pelear. Los hijos de Zabulón tenían todas clases de armas, jabalinas, hondas. Así que es imperativo que nosotros los cristianos también estemos listos para pelear. Vengamos con las armas que necesitamos para esta guerra. Y nuestra guerra, queridos, es una guerra espiritual. Por tanto, se demanda de nosotros que tengamos unas armaduras especiales, que tengamos una armadura espiritual. Así que nosotros entendemos que Efesios 6:10 nos dice que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y estar preparados para esa guerra. Pero no solo espiritualmente debemos estar preparados para batallar. Hoy en un mundo tecnológico donde vivimos, también nosotros debemos aprovechar todas las circunstancias para poder alcanzar al mayor número de personas en esta guerra espiritual que tenemos. Debemos usar el internet, la televisión, vía satélite, sistemas audiovisuales y computadoras. Y debemos nosotros también prepararnos y estar listos. Y yo doy gracias a Dios, porque hoy día las iglesias cristianas tienen, por ejemplo, Radio Mundial Adventista y otras como la 3ABN, que ayudan y están preparados para llevar el mensaje de una manera efectiva, porque están preparados y quieren hacer cosas de calidad. La Biblia nos ayuda a prepararnos en esta guerra. Segunda de Timoteo 3:17 nos dice que debemos de estar preparados para toda buena obra. Nosotros debemos estar preparados y debemos adiestrarnos. Por eso la iglesia debe brindar a sus miembros seminarios para capacitarse mejor, para que de esa manera estén listos y preparados para su empresa. Otra característica muy importante en un soldado como el ejército de Dios, es la valentía y esforzados. Versículos 25, 28, por ejemplo, dice el 28, y Sadoc, joven valiente y esforzado, tenía 22,000 de sus principales. Así que no solo era valiente, sino que era esforzado, estaba listo para correr la segunda milla. Pero la valentía no es algo innato en el ser humano. Desde la caída nosotros sufrimos de temor. Es natural en el ser humano pecaminoso ser alguien que teme, que tiene miedo. Pero el valor se puede conseguir, porque el amor echa fuera el temor. ¿Y qué clase de amor? El amor de Dios en nuestros corazones. Cuando Dios viene en nuestro corazón, Él nos brinda este don maravilloso del amor, y este amor es el que nos constriñe, nos impele y nos ayuda a seguir adelante. Este amor o este temor es eliminado cuando nosotros somos contagiados también por el líder. También cuando tenemos experiencias del pasado que nos ayudaron a saber que si Dios nos condujo con éxito hasta aquí, Él también nos conducirá con éxito en lo futuro. Así que por las experiencias del pasado, eso fue lo que hizo de David un gran líder. Como pueblo nosotros tenemos desafíos que nos esperan, grandes peligros, pero necesitamos que el Señor nos llene de ese amor. Nos llene de ese amor para que se desprenda de nosotros el temor y entonces podamos batallar con Él. Y podamos ser valerosos ante la crisis que viene para el mundo. Esto me acuerda de una muchacha valerosa. Su familia estaba formada por un papá, una hermana de 9 años y ella que tenía 12 años. Cuando ellos fueron sorprendidos como cristianos, ellos fueron llevados hasta un lugar de tortura y luego se dijo de ellos que ellos iban a morir. Así que su padre
dijo, es mejor que nosotros nos rindamos. Y salieron. Y también su hermana le siguió. Pero la niña se quedó allá en una piscina donde la pusieron. Y en esa piscina comenzaron a botar agua, poco a poco a llenarla de agua, para que pudiera la niña amedrentarse. Pero la niña no se amedrentó, sino que ella comenzó a repetir aquel texto famoso, en Cristo somos más que vencedores. Y con ese texto en la mente y diciéndolo en alta voz, ella murió por Jesús, porque no temió. Su amor por Dios fue más grande que cualquier suplicio que ella podía tener. Pero queridos, yo creo que más que morir por Cristo, hoy necesitamos aprender a vivir por Él. Y se necesita hombres y mujeres valientes. Otra de las cosas que hace al ejército especial se encuentra en el versículo 32 del capítulo 12 de Crónicas, que estamos estudiando. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí vemos en Isaacar que tenían la cualidad de estar entendidos en los tiempos. Ellos sabían en qué tiempo tenían que vivir. Ellos aprendían a ver el tiempo, si el tiempo iba a ser caluroso, si el tiempo iba a haber una nevada. Ellos sabían lo que iba a acontecer y entonces podrían preparar al ejército con tiempo para no caer en esta situación. El ejército de David tenía en sus filas estos hombres y ellos le decían exactamente al pueblo qué hacer de acuerdo a las circunstancias del tiempo. Esto me enseña algo interesante que acabamos de ver en las tragedias que hubo en Asia, en India y esas islas con este gran terremoto. En una de estas islas vivía una aldea de gitanos y estos eran pescadores, vivían de la pesca. Y de repente los ancianos vieron que el mar estaba en una situación especial que comenzó a bajar y vieron que el tiempo era peligroso. Y entonces dijeron a los 75 miembros de esta pequeña aldea, dijeron, algo está pasando. El tiempo nos está diciendo que algo malo va a suceder, porque el mar cuando baja, de la misma manera que baja, subirá otra vez. Estos hombres gitanos hicieron caso a estos hombres que sabían que eran especialistas en los tiempos y los hicieron caso y se fueron hasta una montaña y en esa montaña se salvaron 75 personas porque hubo alguien que sabía exactamente los tiempos y cómo actuar en ese momento. En el pueblo de Dios se necesita hoy hombres y mujeres que sepan también el tiempo en que vivimos. El apóstol Pablo en Romanos 13:11 nos dice algo interesante. Nos dice en Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Este ejército también necesita saber que estamos viviendo en un tiempo especial. Y como nos dice el apóstol, como soldados valientes necesitamos vestirnos de las armas de la luz y andar como de día. Necesitamos estar preparados. Pero solo se puede conseguir cuando hay hombres que están entendidos en los tiempos en que vivimos. Doy gracias a Dios porque el pueblo de Dios tiene grandes hombres que se han dedicado a averiguar las profecías para saber exactamente en qué tiempo estamos viviendo. Y hay muchas personas que están anunciando
al mundo y también al pueblo de Dios el momento en que estamos viviendo y necesitan ellos estar preparados. Y si seguimos el consejo, cuando venga la crisis, como este pueblo que se salvó en Asia, nosotros también podamos ser salvos porque sabemos exactamente cómo actuar en el tiempo en que vivimos. Otra de las características que necesitamos es sin doblez de corazón. Nos dice el texto en el versículo 33 algo interesante, la característica. Zabulón 50,000 y salían a la campaña prontos para la guerra, toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Estos hombres tenían solo una causa, no eran de doble ánimo, no actuaban una vez sí y una vez no. Ellos se dieron todo lo que eran para sí, fueron consagrados a esa causa. ¿Estás tú consagrado a la causa de Dios? ¿O tienes doblez de corazón, doblez de ánimo? Nos dice Santiago, nos dice 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, es peligroso un soldado que sea de doble ánimo porque no se sabe si va a estar a favor o en contra. Pero un soldado como los de David eran consagrados a él, doble ánimo, no se esperaba de ellos traición, sino que en verdad ellos estaban todos unidos para una sola causa. Y esto es vital en una guerra, no tenían doblez de corazón. Pero además de un ejército que tenga todas esas características, además de tener un líder capaz, un ejército poderoso con todas esas cualidades, también se necesita un pueblo dispuesto a dar cooperación y unirse totalmente a la empresa. En los versículos 38 y 40 se nos dice algo interesante en este capítulo. 38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel, ven, dice, todo el pueblo estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. O sea que todo el pueblo estaba unido en esta causa de hacer a David el rey. Si queremos tener éxito en una empresa, no solo necesitamos obreros dispuestos, guerreros, bravos para pelear, necesitamos también un pueblo unido que pudiera estar ayudando a los soldados también. Miren, porque eso es lo que dice el 39. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y el 40. También los de Neftalí, que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, muslos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel habría gran alegría. Así que el pueblo era un pueblo generoso, que estaba trayendo ofrendas para el ejército. Para que el ejército pudiera batallar, se necesitaban recursos. Y este pueblo, que estaba unido, también traía los recursos. Hoy día también necesitamos líderes capaces, necesitamos obreros capaces, pero necesitamos un pueblo que sea cooperador, que traiga sus diezmos y sus ofrendas, que traiga los recursos para poder ayudar en esta causa, para poder terminar y coronar a nuestro Rey Jesús en esta empresa que está pronto a terminar. Esto me recuerda a algo que pasó similarmente. Un ejército que también tuvo estas características, que tuvo un liderazgo capaz, un ejército de valientes y un pueblo unido. Me refiero a Hechos 2:44. Nos dice que aquellos cristianos, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Así que en la iglesia cristiana se repitió también el éxito que David tuvo, porque aquí vemos al líder capaz, al hijo de David, Jesús.
También tenemos los discípulos, que eran esos valientes soldados. Pero a los discípulos se les unieron también el pueblo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el 46 y 47 nos dice, perseverando unánimes, estaban unidos cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como en el ejército de David había gran alegría porque todos estaban trabajando para esta causa, aquí también en el tiempo de los apóstoles había gran alegría y alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que estábamos viendo que había alegría y que la iglesia iba creciendo. Tenía éxito porque estos elementos estaban unidos. Ahora, cuando se escriba las crónicas en el cielo de tu iglesia, de tu institución, también se dirá de ti que fue una iglesia victoriosa, fue una institución victoriosa, porque tuvieron estos tres elementos importantes: un buen liderazgo capaz, un ejército de valientes, de fieles, leales, sin doblez de corazón, y un pueblo unido que estuvo dispuesto a trabajar por el Señor. Un pueblo alegre que vino trayendo todas las cosas para que pudieran tener los recursos necesarios, este ejército de valientes para poder batallar. Yo espero que tú seas de aquellos que, si no eres un líder, seas de el ejército de valientes. Y si no eres del ejército, seas del pueblo que con alegría trae los recursos que el ejército necesita para poder realizar su batalla y terminar la obra de coronar a nuestro Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarte a ti a ser parte de ese gran movimiento, que esté listo y ayude al mundo también a estar listo para recibir a Jesús como Rey. ¿Estarás tú listo? ¿Estarás tú también trabajando por el Señor? Y dirás: de pie, cristianos, soldados de la cruz, aquí estoy dando todo lo que tengo para tu causa.